Ann Hamilton era la líder de la secta llamada La Familia. Afirmaba ser la reencarnación de Jesucristo mientras controlaba la vida de decenas de sus seguidores. Su grupo hoy día es recordado no solamente por ser una secta peligrosa y manipulativa, sino por sus conexiones con el gobierno e instituciones, lo que los hacía parte de una élite oculta en una ciudad en Australia, siendo capaz de esconder el secuestro de niños y enviar a un hospital psiquiátrico a quienes se atrevían a cuestionar lo que ocurría en el grupo. ¿Qué ocurre cuando el elitismo, los experimentos psiquiátricos, drogas y religiones se encuentran? Hoy vamos a mirar de cerca una de las sectas manipulativas más extrañas que han existido y que tras ella se escondía una élite que nunca pagó por lo que hizo. La secta La Familia. El 8 de julio del 1969 nace Sarah Hamilton. Su madre es una adolescente soltera con pocos recursos económicos que es obligada a darla en adopción. Sarah es adoptada por Ann Hamilton, una respetada maestra de yoga, una líder comunitaria, una de las integrantes de la élite de su ciudad, seguida por decenas de personas. Sarah comienza a crecer en un ambiente distinto al resto de personas, un lugar aislado de la sociedad, conocido como La Familia, una comunidad que comenzó como un grupo de enseñanzas del Medio Oriente, en lo que incluía el yoga, pero este se había transformado en un culto manipulativo que utilizaba a los niños para indoctrinarlos, y entre ellos estaba Sarah. Todos los niños en este movimiento eran hijos adoptivos de Ann Hamilton. Sarah, al igual que los demás, tuvieron que teñirse el cabello de rubio o rojo en honor a su madre. Debían pasar 4 horas al día meditando y practicando yoga, otras horas para ejercicio y clases para aprender sobre sus creencias. Esta comunidad era llamada Kai Lama. Posteriormente se llamaría La Familia. Sarah, aunque fue adoptada por Ann Hamilton, era cuidada por otras mujeres de la secta, a las cuales se les conocía como tías. Estas eran agresivas, solían castigar a los niños, afectándolos física y psicológicamente. Pero esto era común para ellos, los cuales habían crecido en este ambiente. Pensaban que eran niños especiales que salvarían la humanidad, que el resto del mundo era un lugar hostil, que la gente era malvada fuera de la comunidad, que solo su madre y este grupo podrían mantenerles seguros. El endoctrinamiento era total. No había duda que para ellos su madre era una reencarnación de Jesucristo y que la familia era el último lugar bueno en la tierra. Pero Sarah era distinta al resto de niños. Aunque creía las cosas que le habían dicho toda su vida, esta comenzó a cuestionar su veracidad. Mientras más se acercaba a su adultez, más problemática se volvía para la familia. Comenzó a discutir con las tías y con la propia líder del grupo, cuestionando sus creencias y prácticas. Finalmente, a la edad de 17 años, Sarah fue expulsada del grupo, lo que eventualmente llevaría a la policía a hacer una redada en la comunidad tras descubrirse algo terrible, algo que ocultaba Ann Hamilton, una élite de doctores que hacían experimentos psiquiátricos con los niños. Para entender de lo que hablo, debemos transportarnos al inicio de esta comunidad, marzo del 1960. La maestra de yoga Ann Hamilton comienza a ganar seguidores. Esta utiliza la meditación y enseñanzas orientales para así traer adeptos. Es una mujer altamente respetada en su comunidad, pues ayuda a pacientes mentales que son transferidos desde distintos psiquiátricos. Ann Hamilton comienza a desarrollar su propia religión, combinando el cristianismo, la ufología y otras creencias orientales como la reencarnación y el karma, para llegar a una única conclusión: Ann Hamilton es la reencarnación de Jesucristo. Todos deben seguirla.
Las mujeres líderes sectarias son algo raro. La mayoría de las veces, las sectas son lideradas por una figura masculina, pero en el caso de la familia era totalmente diferente. Ann Hamilton se mostraba como una figura materna. También llegó a una realización: debía adoptar muchos bebés para entrenarlos en su visión y prepararlos para el futuro. Con los seguidores que tenía, cerró su centro de yoga y fundó una comunidad alejada de la sociedad. Ann Hamilton obligaba a sus seguidores a adoptar bebés y entregárselos. Así, tendría muchos hijos que compartirían la misma apariencia y creencias. Ann, personalmente, también había adoptado decenas de niños, manipulando a mujeres necesitadas e incluso utilizando sus conexiones con hospitales para lograr secuestrarlos. La familia estaba creciendo, pero tras el típico grupo de nueva era, con una líder sectaria que se hacía llamar la salvadora de la humanidad, se escondió un terrible secreto. Pues esta historia no es únicamente la historia de una secta que controlaba la vida de las personas. Esta es la historia de un experimento psiquiátrico, drogas y religiones. En el 1960 existía un hospital psiquiátrico en Melbourne llamado CAI. Este hospital era privado. Su dueño, Marion Bilmek, y la mayoría de empleados de él formaban parte de este grupo, conocido como la familia. Varios psiquiatras del hospital también eran miembros del grupo y comenzaron a utilizar este psiquiátrico como lugar de reclutamiento para la secta, utilizando técnicas de lavado de cerebro que involucraban drogas y manipulación psicológica. El LSD es una droga alucinógena que puede hacerte creer que estás teniendo una experiencia espiritual. Toda la percepción de la realidad es afectada. Esta droga era utilizada no solamente para reclutar personas para esta secta, sino también para hacerles creer que Ann realmente tenía poderes sobrenaturales. Si una persona era recluida en el hospital, se le administraba una dosis de LSD sin que ésta lo supiera. Luego Ann entraría al cuarto utilizando una ropa extraña y se dice que también utilizaban humo para dar la impresión de que Ann era algo similar a un ángel. Luego, al recuperar la conciencia, los enviarían con ella para que continuara el lavado de cerebro. Estos pacientes pensarían que tuvieron una experiencia religiosa, una visión de un nuevo Mesías, pero en realidad estaban siendo parte de un experimento psiquiátrico que intentaba medir si realmente el LSD funcionaba para generar creencias espirituales. Pero esto no termina aquí. Los miembros de la secta también eran sometidos al uso continuo de drogas como el LSD para así mantenerlos bajo control. Incluso otras técnicas como la terapia electroconvulsiva y 2 casos de lobotomía fueron descritas en relación a este grupo. La persona que desobedecía a Ann era enviado al psiquiátrico, donde le reeducarían utilizando drogas o, en los casos más extremos, eliminar esa parte del cerebro que los volvía racional. Por lo que este hospital psiquiátrico era una extensión del mismo culto, o tal vez el culto era una extensión del psiquiátrico. Un lugar para reclutar, un lugar para castigar a quien se atreviera a desobedecer la líder. Pero ¿quién era esta líder? ¿Cómo es que logró tener tanto poder? ¿Cómo es que formaba parte de una élite de doctores y personas capaces de utilizar técnicas manipulativas para que otros le siguieran? ¿Cuál era el verdadero motivo? Como otros líderes sectarios, Ann Hamilton ocultaba su pasado. Realmente Ann ni siquiera era su nombre. Su verdadera identidad era el de una mujer con una niñez difícil. Su verdadero nombre era Evelyn Grace Victoria Edwards. Fue una niña que vivió entre varios orfanatos. Su madre estaba recluida en un hospital psiquiátrico, pues sufría de esquizofrenia y se había desconectado completamente de la realidad. Evelyn tuvo una niñez donde no recibió amor por nadie, ni la ayuda de sus padres. Eventualmente, comenzó a interesarse por creencias espirituales. Algunas personas opinaban que ella no era una estafadora, sino que más bien había heredado la enfermedad de su madre, lo cual hacía creer que era la reencarnación de Jesús. Pero lo que está claro es que cuando comenzó a ganar seguidores, cambió su identidad y comenzó a decir que ella era descendiente de reyes. Nunca hablaba de su madre real, nunca aceptó su pasado. Comenzó a rodearse de personas poderosas que le ayudarían a armar esta secta. Evelyn, ahora llamada Ann Hamilton,
conoció eventualmente al Dr. Raynor Johnson, uno que deseaba estudiar los efectos de las drogas y la espiritualidad. Este hombre sería la pieza clave en la historia de la familia, pues le presentó abogados, doctores, psiquiatras, maestros y otras personas de poder a Anne, lo cual la volvería parte de una élite en la ciudad en Australia. Este sería el arquitecto de estos experimentos psiquiátricos en pacientes mentales, utilizando una líder con una posible enfermedad mental, creencias religiosas y manipulación desde un psiquiátrico. Anne Hamilton, como se le conocía para ese entonces, recibió demandas de personas acusándola de ser responsable de secuestros, incluso que por su culpa habían perdido la vida personas, pero sus influencias en la política y conexiones con doctores la volvía intocable. Esto nos lleva al 1987, con Sarah Hamilton, la chica de la que hablé al principio. La caída de la familia no ocurriría gracias a la intervención del gobierno, pues como ya mencioné, los líderes, los miembros que formaban parte de esta élite, tenían varios cargos políticos y lugares de poder. La caída de la familia llegó gracias a uno de los niños que fue adoptado por esta mujer. Sarah, luego de ser expulsada de su grupo, se dio cuenta de que todo lo que le habían dicho sobre el mundo eran mentiras. Se contactó con el FBI, los cuales a su vez comenzaron a investigar el culto. A partir del 1987, la familia se convirtió en un objetivo a nivel federal. Gracias a esto, se pudo evitar el poder de la élite que rodeaba al grupo y verlo tal cual era, comenzando por quitarle los niños en el 1987 por abuso psicológico, físico y experimentar con ellos con LSD. Anne había cometido fraude un sinnúmero de veces para así poder adoptar distintos bebés y registrarlos como hijos propios. En el 1993, Anne finalmente es arrestada, pero pasa poco tiempo en la cárcel. Algunos sobrevivientes de la secta pedían justicia, pedían que también los psiquiatras fueran arrestados, pero esto nunca sucedió. Anne pasó sus días alejada del ojo público y con varios de sus seguidores. Hasta el 2019, cuando esta perdió su vida, se dice que tenía demencia, una enfermedad que la llevó a perder su conexión con la realidad, algo similar a lo que ocurrió con su madre. Pero los psiquiatras o personas de esta élite de esa ciudad jamás pagaron por lo que hicieron. Al observar en retrospectiva, este grupo cumple con el modelo BYTE, un sistema diseñado para detectar sectas del que ya hablé en un video anterior. Pudimos ver el control de comportamiento en los seguidores, el control de información en el momento en el que el grupo es alejado de la sociedad, el control de pensamiento en las personas utilizando drogas, además de endoctrinarlos desde que apenas eran unos niños, y el control emocional, donde Anne amenazaba a sus seguidores si no seguían sus pasos. Pero este es un caso único, pues aunque lo podemos definir como realmente un culto peligroso, el hecho de que estuviese tan de la mano con psiquiatras y doctores que utilizaban el LSD como método de lavar el cerebro, también lo vuelve un experimento psiquiátrico, del cual podríamos aprender. Esta historia nos habla de cómo la mente es tan frágil como una simple droga. Sumándole varios factores externos, puede llevarte a creer algo que no es real. En la actualidad, son muchas de las personas que recuerdan haber formado parte de esta secta cuando eran niños. Recuerdan los abusos, los delirios, la creencia de que el mundo acabaría pronto, de que ellos eran hijos de la reencarnación de Jesús, la cual simultáneamente era su madre, de cómo el gobierno se había hecho los ciegos por mucho tiempo, e incluso hay personas hoy día que creen que Anne decía la verdad. Si miramos este caso de forma superficial, podríamos llegar a creer que Anne Hamilton es la villana en la historia, esta líder egocéntrica que cree ser Jesús, que desea tener muchos hijos para prepararlos para un final que nunca llegaría. Pero si vemos toda la élite de psiquiatras, doctores y políticos que rodeaban la familia, podríamos llegar a pensar que ocurría algo más. Quizás esos doctores se interesaban en saber los resultados de un experimento que no supimos del todo lo que era. Tal vez Anne sufría de la misma enfermedad de su madre y no fue más que una víctima de sus propios delirios. Lo que está claro es que ella se convirtió en una líder temida y amada, algo que comparte el resto de líderes sectarios en la historia. Pero cuéntame tú qué piensas de este caso. ¿Conocías la historia de la secta, la familia? ¿Cuál crees que era el objetivo de los psiquiatras y doctores
al utilizar el LSD como un experimento y método de conversión a una creencia tan incoherente? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.